Ya, entonces presento pantalla. A ver, lo voy a poner un segundo ya. Listo. ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y en la sesión de hoy desarrollaremos lo que es el tema 12 de de su clase teórica de química, que vendría a ser ácidos nucleicos y nucleótidos hasta donde sé. Y bien, sin más preámbulo, ¿tienen alguna duda del anterior tema? ¿Quieren un repaso corto? ¿Quieren preguntar algo? ¿O podemos comenzar con ese tema? Comencemos. Ok, gracias. Entonces, básicamente esto ya lo vimos, bueno, las bases nitrogenadas lo vimos en compuestos heterocíclicos. Entonces, acá no lo vamos a explicar tanto porque ya se habló un poco en lo que es compuestos heterocíclicos. Y bien, presentamos entonces. Ok, primero voy a comenzar explicando en dónde se encuentra este famoso ADN y los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas, etcétera. Primero comenzamos en la célula, células eucariotas más que todo, y nos basamos principalmente en su núcleo. Acá podemos ver a todas las células, su membrana, su citoplasma con sus organelas, y lo que se pinta más que todo vendría a ser el núcleo. Acá se va a encontrar lo que es el ADN, pero muy dentro, porque hay algunas partes del núcleo que no siempre van a contener lo que es el ADN. Ahora, en la parte específica del núcleo en donde se encuentra el ADN sale lo que es un cromosoma, pero tiene bastantes cromosomas. Una persona normal tiene 23 pares de cromosomas. Entonces, agarramos uno de estos y agarramos una de sus cuatro colitas como tal y lo comenzamos a desarrollar poco a poco. Entonces, una vez que ya lo desarrollamos, podemos encontrar, por ejemplo, acá lo que es un nucleosoma, que vendría a ser lo que es el octámero de histonas. Las histonas, chicos, son unas proteínas que se van a encargar de formar lo que es el ADN. Seguramente ya lo han visto en clases de biología. Están llevando con Diego Franco o con el otro asesor. Entonces, les explico más a fondo esta partecita. Bien, entonces, de este nucleosoma se comienza a desarrollar poco en poco y se comienza a observar de mejor manera lo que son los genes. Ahora, si separamos estos genes o si lo vemos más microscópicamente, se pueden observar estas partecitas que parecen dos bracitos. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, a lo que son las bases nitrogenadas, que vendría a ser guanina, citosina, adenina y timina. Entonces, si recuerdan cuál se enlazaba con el otro, en este caso vendría a ser la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Ahora, en el caso de que no sea ADN y sea ARN, en este caso la adenina se va a juntar con lo que es el uracilo. La timina ahí como que nada que ver, ¿no? Y ahora, ¿cuál vendría a ser la estructura de lo que vendría a ser un ácido nucleico, ¿no? Vendría a ser compuesto por su azúcar, por su base nitrogenada, que es lo que estamos viendo más que todo acá, y por su grupo fosfato. Ahora, como pueden ver acá, este tiene pequeños enlaces, ¿no? Tanto con su base y con su fosfato. Cada uno de esos enlaces tiene su propio nombre. Y al final, cuando se unan los ácidos nucleicos entre sí, esos también tienen su propio nombre, el enlace que poseen, ¿no? Lo cual les voy a explicar poco a poco. Entonces, básicamente esto es un medio resumen de en dónde se encuentra y de cómo está compuesto el ADN, que es un ácido desoxirribonucleico, ¿no? Ahora, mm, ¿dónde está esto? Bien. Primero, así un repaso cortito de bases nitrogenadas, chicos. Las bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos y estos poseen carácter aromático. Acuérdense de esa partecita. Ahora, estos son insolubles en agua, ¿no? Entonces, estos básicamente son apolares y son compuestos básicos débiles. Cuando les hablaba de un compuesto ácido o básico, básicamente nos encontramos en la tablita del 7 y aquí el 0 y el 14.
Entonces, mientras más se haga, por ejemplo, cuando su número vaya aumentando, en este caso se va haciendo más básico o más alcalino. Y si su pH va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, de 7 a 0 se va haciendo más ácido. Entonces, si nos dice que son compuestos básicos pero débiles, se encontraría entre estas primeras partecitas, básicamente, y como sabemos, nuestra sangre posee un pH de lo que es 7,35 a 7,45, lo cual vendría a ser un básico, pero no tan fuerte, un básico débil, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere. Ahora, estas bases nitrogenadas se dividen en dos clásicos grupos. Y ahora, por ejemplo, si les ponen en su examen, marque, o sea, una pregunta regaladísima, ¿no? Por ejemplo, marque cuál no corresponde a las pirimidinas. Y entonces les ponen, por ejemplo, citosina, timina, uracilo y guanina. Acuérdense que las pirimidinas, pirimidi, asocienlo como que pirámide. Entonces, la pirámide, ¿no? Tiene, o sea, tiene sus triángulos, ¿no? Está compuesto por varios triángulos y un triángulo tiene tres lados. Entonces las pirimidinas vendrían a ser tres, que es la citosina, la timina y el uracil. Y las purinas por su lado vendrían a ser solo dos, que es la adenina y la guanina. Acá nos especifican más que todo que el uracilo solo se encuentra en ARN y la timina solo se encuentra en el ADN, porque nunca está de más, chicos. Ahora, ¿cuáles son los azúcares que corresponden a cada uno? Es gracias a los azúcares a los cuales se les va a atribuir el nombre a tanto ADN como el ARN. ¿Por qué? Si el azúcar vendría a ser una ribosa vendría a ser ácido ribonucleico y vendría a ser ARN. Sin embargo, si tiene el azúcar de la desoxirribosa, entonces ácido desoxirribonucleico, que vendría a ser el ADN que conocemos, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser la diferencia? De que en este caso, en este segundo carbono, a este no se une un oxígeno. Sin embargo, en la ribosa sí. Entonces, de ahí también va su nombre, desoxi sin oxígeno. Entonces, ¿por qué se le atribuye este nombre? Porque básicamente este azúcar no posee ese oxígeno que la ribosa sí. Y recordemos que estas son pentosas, chicos, ¿ok? Lo hablamos en la clase de carbohidratos. Espero que no se olviden esa partecita, por favor. Acá podemos ver el grupo fosfato y la base nitrogenada. Ahora, los enlaces de cada uno. Chicos, es importante que no confundan nucleócido con nucleótido, porque fue pregunta de examen en mi ciclo. Nos preguntaron, si no estoy mal, cuál era la estructura de un nucleótido, y hay mucha gente que lo confundió con nucleócido. Entonces, un nucleócido vendría a ser la unión de un azúcar con la base nitrogenada, más no el grupo fosfato. ¿Y qué es lo que une a este azúcar con su base nitrogenada? El enlace glucosídico. Ahora, ¿recuerdan cuál era el enlace, por ejemplo, de los disacáridos, de los polisacáridos? Enlace N-glucosídico, o bueno, glicosídico, ¿no? Y así como el enlace de los aminoácidos en las proteínas, es algo que se va a mencionar repetitivamente y que ya deben de tenerlo como una Biblia, ¿no? Entonces, bien. Ahora, eso es nucleócido, acuérdense, chicos. Ahora, nucleótido vendría a ser más el grupo fosfato. Y cuando su azúcar se une a un grupo fosfato, forman un enlace fosfoéster. ¿Ok? Fosfoéster. Ahora, cuidado, confundan enlace fosfoéster con el enlace difosfoéster. Era fosfodiéster. Fosfodiéster. El enlace fosfodiéster, básicamente, por ejemplo, tenemos ya todo este ADN, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tengamos, perdón, este ácido nucleico, cuando tengamos su misma copia, por ejemplo, enlace fosfato, acá tenemos su azúcar, bueno, que es un carbohidrato, ¿no? Y tenemos acá su base nitrogenada. Para que se unan estos, para que se enganchen, van a necesitar enlace fosfodiéster. Pero para que solo se una el fosfato con su azúcar es fosfoéster, por si acaso, chicos. A ver. Hasta acá se me entendió todo, chicos. Esta es la primera parte para que luego vayamos avanzando.
Creo que sí. Ya, a ver. Acá es lo que les mencioné. Sí. Bien. Entonces, también van a haber tipos de ácidos nucleicos, dependiendo de la cantidad de grupos fosfatos que posean. Por ejemplo, acá cuando posee solo un grupo fosfato es un nucleótido monofosfato. Cuando tenga dos va a ser difosfato y cuando posea tres del prefijo tri vendría a ser un nucleótido trifosfato. Y bien, les mencioné acá, por ejemplo, cuando posee el oxígeno vendría a ser una ribosa y cuando este no posee un oxígeno en su segundo carbono vendría a ser una desoxirribosa. Las bases nitrogenadas por enlace beta N-glucosídico. Chicos, enlace beta, ojo, tengan en cuenta eso. Ahora, les hablo de la direccionalidad u orientación que básicamente si les preguntan en qué dirección va, o si les ponen en una pregunta de verdadero y falso, ¿no? ¿Cuál es la direccionalidad de la cadena cíclica de ácidos nucleicos? ¿Es 3' a 5'? Falso. Su direccionalidad vendría a ser de 5' a 3'. Entonces, básicamente, en una cadena de ADN o ARN, el extremo 5 bueno, se refiere al grupo fosfato, ¿ok? Unido al carbono, al carbono 5 en este caso. Bueno, se une al carbono 5 de la pentosa que vendría a ser el azúcar. Entonces, esto vendría a ser en un nucleótido, ¿no? Entonces, mientras que el extremo 3 como podemos ver acá, a ver, mejor le hago zoom para que se me entienda un poco más. Entonces, básicamente, mientras que el extremo 3 se refiere al grupo hidroxilo, ¿ok? Unido al carbono 3 de la pentosa en el mismo nucleótido. Entonces, la direccionalidad del enlace fosfodiéster es crucial para la estructura y función de los ácidos nucleicos, ya que determina la secuencia de bases y la orientación de la cadena. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de este fosfato a azúcar se une de 5 a 5, pero luego cuando este azúcar, con este azúcar se une al fosfato, este vendría a ser de 3 a 3. Por lo tanto, su dirección es de 5' a 3'. Y eso básicamente. Ahora, algo que creo que no les menciono en la diapositiva, pero deben saberlo, es de que las bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno, que eso también fue pregunta de examen de mi ciclo. Preguntas regaladas, sí, pero también, o sea, lo preguntaron, ¿no? Entonces, ¿qué une a las bases nitrogenadas? Puentes de hidrógeno. Ya. Ahora, los nucleótidos no nucleicos, chicos. Acá encontramos tanto al ATP como al ADP, el NAD-fosfato, la coenzima A, que seguramente esto ya lo han visto en biología. Por eso, como no se lo explican tanto en su diapositiva de química, entonces no sé si tocarles tanto este tema. Lo que sí les mencionan un poco más es el ATP, que lo voy a explicar luego y eso, ¿no? Entonces, para así dar una breve introducción al ATP, vendría a ser la moneda universal para generar energía, más que todo. Y bien, ahora te supone, ya, ¿recuerdan esta partecita que era la enfermedad de la gota? Bien, esas vendrían a ser enfermedades asociadas con alteraciones en el metabolismo de nucleótidos. Y por ejemplo, si recuerdan esta enfermedad de la gota, era porque la excreción total de ácido úrico en 24 horas para una persona iba de los 400 a los 600 miligramos. Y por lo tanto, la acumulación de ácido úrico y, o, por ejemplo, su sal, que es el urato monosódico, nos va a causar tanto cálculos renales como lo que es la enfermedad de la gota. Ahora, otras enfermedades que derivan de alteraciones en el metabolismo de nucleótidos vendría a ser el síndrome de Lesch-Nyhan, la deficiencia de adenosina desaminasa, la deficiencia de nucleócido purina fosforilasa y la enfermedad de depósito de glicógeno tipo 1, que es el de von Kierke. Entonces, perdón, me están escribiendo, me olvidé de cerrar el segundo, me olvidé de cerrar esta partecita.
Ya, sigo con la presentación. Y bien, acá también les doy una explicación así breve de lo que es la gota. La gota es un tipo de artritis que ocurre cuando el ácido úrico se acumula ¿en dónde? En la sangre. Cuidado, les digan, se acumula en cualquier órgano, ponte que les pongan, no sé, la gota se da por la acumulación de ácido úrico en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Y bien, chicos, unas conclusiones así breves de lo que es los nucleótidos. Básicamente, la estructura de los ácidos nucleicos se divide tanto en ADN como en ARN. Y ahora tenemos los nucleótidos tienen sus mensajeros químicos que vendrían a ser estas partecitas, el AMP cíclico y la GMPC, que no se incluyó en esa parte de nucleótidos no nucleicos. Creo que mejor se los escribo acá. Que el AMPC y el GMPC son mensajeros cíclicos de lo que son, bueno, mensajeros químicos de los nucleótidos, ¿no? Y tenemos a los transportadores de electrones, que vendría a ser tanto el NAD fosfato, el NADH, el FMN, el FAT y la coenzima A. Entonces, lo voy a poner con otro color, esta parte, a ver. Con este. Ya, tenemos que el NAD-fosfato, por ejemplo, la coenzima A, el NAD, el FAT vendrían a ser transportadores de electrones. Transportadores de electrones. Ya. Y tenemos a los intermediarios biosintéticos, que si no estoy mal era la UDP, glucosa y la CTP, que no se incluye acá en los nucleótidos no nucleicos, pero por si acaso se los pongo porque está en su PPT. Acá en esta partecita, intermediarios biosintéticos. Intermediarios biosintéticos. Biosintéticos. Ya. Entre estos tenemos, les mencioné el UDP glucosa y el CTP. UDP glucosa y el CTP. Bien. Y por lo tanto, estos nucleótidos tienen usos médicos. ¿Cuáles vendrían a ser sus usos médicos? Tenemos la quimioterapia de cáncer y el SIDA, que básicamente son supresores de la respuesta inmune. Y esa vendría a ser como unas conclusiones de lo que son nucleótidos, aparte de lo que ya les he escrito acá, si no estoy mal. Entonces, como les menciono, son derivados de las purinas y pirimidines, y cuando se polimerizan, forman los ácidos nucleicos ADN y ARN. Estos tienen la habilidad para absorber la luz ultravioleta y son análogos de las purinas y pirimidinas que son usados en quimioterapia oncológica, en el SIDA y básicamente lo que les acabo de mencionar. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Estamos en la diapositiva 11 de 26. ¿O todo bien? Bien, gracias, Stacy. Ya. Entonces, ahora pasamos con el tema central, en lo que nos enfocamos sí o sí, que vendría a ser los ácidos nucleicos. Estas son moléculas constituidas por el CHOMP. El CHOMP seguramente lo han visto en sus primeras clases de biología, que son los bioelementos primarios, que son los que abundan más y todo, ¿no? Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Y cuál vendría a ser la función de los ácidos nucleicos? Bien, estos se encargan de conservar y expresar la información genética. Y ahora, si hablamos de las unidades monoméricas, sus unidades monoméricas son los nucleótidos. Y ahora, ¿y qué tipos hay? Hay tipos de ADN y el tipo ARN. Y lo que debemos de saber, que toda célula, chicos, posee ambos, pero los virus poseen solo uno de ellos, por ejemplo. ¿Por qué les digo que que todas las células contienen los dos? Cuando hablemos de lo que es la replicación del ADN, van a ver cómo
viene una ARN transcriptasa y va a dar todo el proceso de la transcripción y de la traducción. Pero eso lo vemos más luego. Pero recuerden esa partecita de que solo los virus poseen uno de ellos. Sin embargo, todo ser vivo contiene ácidos nucleicos. Ahora, este es como un resumen, una tablita que nos indica sus bases nitrogenadas, qué azúcar tiene, cuántas cadenas tienen y la localización. ¿Por qué el ADN tiene dos cadenas y el ARN tiene una cadena? Lo voy a explicar aquí brevemente. Básicamente, el ADN es una cadena de doble hélice, ¿no? Como seguramente, bueno, se entiende básicamente. Tiene sus bases nitrogenadas y el ARN es como un espagueti que tiene como que sus bases nitrogenadas que esperan ser complementadas, ¿no? O llegar al ribosoma y sintetizar proteínas. Ahora, ¿dónde se localiza cada uno? El ADN es el que se encuentra, como les mencioné, principalmente en el núcleo de toda célula. Ahora, también se encuentran en las mitocondrias y en el cloroplasto. Sin embargo, el ARN se encuentra en el núcleo, sí, pero ¿por qué? Porque, a ver, por ejemplo, esta es la célula y este es su núcleo, ¿no? Entonces, como les mencioné, viene la ARN transcriptasa que va a ser la que va a agarrar una porción de ADN. No, espérate, me salí mucho. Ya, perdón, perdón. A ver. Entonces, la cosa es de que sale y se encontraría en dónde, en todo lo que es este citoplasma. Y acá básicamente como que va a vagar, como quien diría, hasta que encuentra el famoso ribosoma. Acá se va a unir y se va a dar el proceso de la traducción. Entonces, el ADN en núcleo, mitocondria y cloroplasto, mientras que el ARN sale del núcleo, es como que circula en todo el citoplasma hasta encontrar al ribosoma. Y ahí se encuentran sus funciones. El ADN, como se mantiene en el núcleo, almacena la información genética. Y el ARN, como es el que sale, ese se encarga de transmitir la información genética, ¿no? Y ahora, les hablo del apareamiento complementario de las bases nitrogenadas. Chicos, la formación específica de puentes de hidrógeno entre guanina y citosina y entre adenina y timina, en este caso uracilo en el ARN, genera los pares de bases complementarias. ¿Y esto qué nos permite? Ojo, esto permite la duplicación de la información genética. Mucho ojo con eso, chicos. Ya. Acá en esta imagencita me saltó algo. No, de que adenina, guanina, no, está bien, lo mencioné todo. Ahora, a ver, ya, les hablo de la doble hélice, chicos. ¿Alguien sabe por quién fue propuesto esta teoría de la doble hélice y a quién le robaron la idea? ¿Han leído al Guito o tienen un conocimiento previo? Mm, no, creo que todavía no lo saben. Pero bien, básicamente la doble hélice, chicos, eso es propuesto por James Watson y Francis Crick, o sea, Watson y Crick, ¿no? Pero básicamente le robaron la idea a su profesora, si no estoy mal, que era Rosa Franklin, y lo tomaron como suyo, como propio, y eso se dio en Estados Unidos, más que todo en 1953. Y ahora, ¿qué nos hablan? Nos dicen que la doble hélice es bicatenaria, que tiene un grupo helicoidal, que son antiparalelas y complementarias. Entonces, posible pregunta de examen. Según Watson y Crick, ¿cómo vendría a ser una doble hélice? Lo que les mencioné vendría a ser bicatenaria. ¿Por qué bicatenaria? Porque posee dos cadenas. Bicatenaria. Bicatenaria, les mencioné grupo helicoidal. Tiene su grupo helicoidal. Tiene, ¿qué les mencioné? Que son antiparalelas, ¿no? Antiparalelas. ¿Por qué antiparalelas? Porque una se mira enfrente de otra, básicamente. Antiparalelas.
Y lo último que les mencioné que era, son complementarias, porque se complementan el uno al otro con sus bases nitrogenadas. Entonces, tengan en cuenta esta partecita, que ojo de loca, no se equivoque. Ya, chicos, entonces, bien, ahora unas características breves. La doble hélice, básicamente, a ver, acá las bases como tal, miran hacia adentro del eje de la hélice, ¿no? Pero sus bordes se encuentran expuestos. Entonces, forman el revestimiento de los surcos y acá, las dos hebras de la doble hélice tienen polaridad opuesta. Acuérdense de eso. Tienen polaridad opuesta y básicamente que corren en direcciones opuestas, ¿no? Ahora, los grupos fosfato están cargados negativamente. Los que se encuentran más externamente, que son el grupo fosfato, se encuentran cargados negativamente. Y ahora, el emparejamiento de bases es siempre antiparalelo, lo que les acabo de mencionar, tanto en ADN como en ARN. Y ahora, los pares de bases de adenina y timina se mantienen unidos por dos enlaces, ojo, que también me preguntaron en mi examen. Y mientras que los pares de base de guanina y citosina por tres pares. Ahora, si les son más específicos, por dos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. Y eso vendría a ser lo que es la doble hélice propuesto por Watson y Crick, bicatenario, grupo helicoidal, antiparalelo y complementario. Los dos enlaces y los tres enlaces. Ujú. Ya. Con que sepan eso es lo que más me importa, chicos. Ahora, acá les voy a hablar de la replicación del ADN. Primero les voy a explicar esta pequeña imagen. A ver, un segundo. Ya, a ver. Ah, chicos. Eso. Ya, entonces comenzamos con esta partecita. Tenemos una molécula de ADN parental. Entonces, se va desarrollando poco a poco. No voy a hablar tanto de qué enzimas o de qué partes exactamente es las que hacen esto, porque ya lo tocan más en biología y si no les mencionan acá es porque no va a venir en su examen. Entonces yo me centro más en su diapositiva. Ahora, el ADN parental se va desarrollando, ¿no? Poco a poco. Y acá se abren dos cadenas con sus bases nitrogenadas. Entonces, nuevas cadenas de ADN sintetizadas con bases complementarias a las bases de las cadenas parentales son las que se van a unir. Por ejemplo, es como que se separan y viene un random y lo complementa. Básicamente pasa eso, ¿no? Y ahora, de esto, una vez que se dividen y que vienen sus complementarios, se subdividen cada uno. Entonces, básicamente, se forma una nueva molécula de ADN compuesta de cadena parental y una nueva cadena fija. ¿No? Y, por ejemplo, hay algunos casos en los que este emparejamiento no se da como debería ser, por lo tanto, no se llega a formar una nueva cadena de ADN. Entonces, se dan los nucleótidos libres, que luego lo vamos a ver a dónde desembocan finalmente estos. Y ahora, chicos, esta era una cadena original de ADN, ¿no? Y como va formando un nuevo ADN, pero con la misma esencia del original, se dice que el ADN es semiconservativo, porque tiene una parte del el original y tiene una parte nueva, por si acaso. Y ahora, les hablo un poco de los codones, que luego les voy a hablar sobre los exones y sobre los intrones. Pero bien, básicamente un codón básicamente es la secuencia de tres nucleótidos en el ARN. ARN mensajero, ojo, que especifica un determinado aminoácido. Entonces, acá bueno, se los he puesto, ¿no? Pero por si acaso. Y,
¿qué les iba a decir? Ya, básicamente 61 codones codificantes existen para los 20 aminoácidos existentes. Recuerden la clase anterior. El ser humano posee más de 100 aminoácidos, pero solo usamos 20 para sintetizar lo que son las proteínas. Ahora, en este caso, solo existen 61 codones codificantes para los 20 aminoácidos que existen en nuestro cuerpo para sintetizar las proteínas. Y ahora, esta partecita que también fue pregunta. ¿Cuáles son los tres codones de terminación? Básicamente la UAA, la UGA y la UAG. Ya saben que es uracilo, adenina y guanina, ¿no? Entonces UAA, UGA y UAG, los tres codones de terminación. Y bien, les voy a explicar esta partecita. Ya. Esta partecita, ¿no? A ver, básicamente de acá tenemos el ARN mensajero, que es el que ya ha salido del núcleo con la información del ADN. Y entonces, como les mencioné, este va vagando por todo el citoplasma hasta que se encuentra con un ribosoma que contiene ARN ribosómico. Y ahora acá tenemos su sitio catálico, su subunidad mayor y su subunidad pequeña. Ahora, dentro de la subunidad mayor se encuentran los sitios de unión de ARN de transporte, ¿no? Y acá básicamente está compuesto de aminoácidos. Ahora, tenemos un sitio P, que es el peptídico, y un sitio 2A, que vendría a ser el aminoacílico. Entonces, básicamente, una vez que llega el ARN mensajero con información del ADN, primero llega al sitio A. ¿Por qué? Acá, ¿qué va a hacer? Acá este es el sitio aminoacílico y este va a sintetizar lo que son las proteínas. Y finalmente termina en el sitio P, donde es el sitio peptídico, en donde, si recuerdan, cuando se unían a aminoácidos y llegan a ser menos de 100 forman un péptido. Y si es de 100 a más, forman la proteína. Por lo tanto, es un sitio peptídico que poco a poco, si llega a más de 100 forma la proteína. Entonces, preguntita de examen, ¿dónde se forman, no, qué organela de la célula se encarga de producir proteínas? El ribosoma. Y básicamente este es el ARN de transferencia, en donde ya hay un aminoácido acoplado, y aquí encontramos los anticodones, ¿no? Y bien, ahora, Diego, me mencionaste ARN mensajero y ARN de transferencia. Y sí, porque hay distintos tipos de ARN, lo cual lo voy a explicar ahorita. Ahorita. Comenzamos con el A, que vendría a ser. A ver, un segundo. Ya, tenemos el ARN mensajero, que básicamente se encuentra en un 5 o 10% total del ARN. ¿Y cuál es su función? Lleva la información genética del núcleo al citoplasma, ¿no? Ahora, el ARN ribosómico es el que se encuentra en mayor cantidad. Este se encuentra en un 75 a un 85% del ARN. ¿Y cuál es su función? De apoyo y complemento del ARN mensajero para realizar la traducción. Y finalmente, el que se encuentra en otro 5 a 10%, que es el ARN de transferencia. ¿Cuál es su función? Lleva los aminoácidos dispersos por el citoplasma hacia el ribosoma, ¿no? Y esos básicamente son los tipos de ARN. Ya. Hasta acá se me entendió todo, chicos. ¿Quieren un repaso de algo? ¿Una duda? Todo bien. Creo que todo bien. Ya. Entonces, sí, ¿no? Ya. Esa vendría a ser. Y ahora, esta partecita que no hay texto, pero lo voy a explicar como tal. Ahora, chicos, esta imagen representa lo que es el proceso de traducción del ARN mensajero en proteínas, específicamente en una célula eucariota, ¿no? Más que todo. Ahora, como les mencioné, chicos, la traducción ocurre en los ribosomas. Síntesis de proteínas
por el ARN mensajero se llama traducción, por si acaso. Entonces, este convierte la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero en una cadena polipeptídica, o sea, una proteína. Entonces, vamos por partes para entender lo que muestra la imagen. Primero, me centro en esta partecita, que vendría a ser el número uno, ¿no? Aquí inicia el proceso de la traducción. A la izquierda, por ejemplo, el ribosoma, que está representado en un rojo medio rosado, básicamente es aquel que se une al ARN mensajero, que es el que se presenta como en un azul claro. Entonces, acá el ARN mensajero contiene codones, que como les mencioné son tripletes de bases nitrogenadas, que serán leídos para incorporar los aminoácidos. Entonces, las moléculas de ARN de transferencia con su anticodón complementario se alinean con cada codón del ARN mensajero. Acuérdense de esa parte. Entonces, básicamente cada ARN de transferencia transporta un aminoácido. Por ejemplo, puede ser esto, uno 2 3 4 son los aminoácidos, ¿no? Y la cadena polipeptídica comienza a formarse. Ahora, acá nos hace un zoom, ¿no? Básicamente acá se hace un zoom de cómo los codones del ARN mensajero se emparejan con los anticodones del ARN de transferencia. Ahora, asegurando que esto, o bueno, o que se traiga el aminoácido correcto, porque si hay un aminoácido que no está bien formado, se desecha, ya no sirve y lo echan a la calle, básicamente, ¿no? Como quien dice. Entonces, esto es esencial. ¿Por qué? Porque garantiza que la secuencia de aminoácidos sea específica y fiel a la información genética del ARN mensajero. Por ejemplo, viene la cadena Pepito y le dan la cadena Juana. No, pues él viene por otra cadena Pepito, y básicamente. Ahora, el número dos. Esto, chicos, vendría a ser la elongación. Ojito. Acá, en el segundo paso, que vendría básicamente a ser la flecha hacia la derecha, acá el ribosoma avanza a lo largo del ARN mensajero. A medida que va avanzando, chicos, el siguiente ARN de transferencia con el aminoácido que en este caso es el número 6, como podemos ver acá, este, se prepara para entrar en el ribosoma. Entonces, los aminoácidos se van uniendo mediante enlaces peptídicos y la cadena polipeptídica va creciendo. Y finalmente tenemos la entrada, a ver, tenemos la entrada a lo que es del nuevo ARN de transferencia. Entonces, acá en la derecha vemos que el ARN de transferencia con el aminoácido número 6, se acerca al ribosoma, ¿no? Y este será el próximo en unirse a la cadena polipeptídica que se está formando. Y este es un resumen de el proceso de cómo se da todo ese proceso del ARN mensajero, transferencia y ribosómico. Entonces, para resumirlo, el ribosoma se une al ARN mensajero y comienza a leer codones. Cada codón se empareja con un ARN de transferencia que lleva un aminoácido específico. Y los aminoácidos se enlazan formando una cadena polipeptídica, ¿no? Poco a poco. Y finalmente el ribosoma se desplaza por el ARN mensajero y el proceso se repite hasta que se completa lo que es una proteína. Y eso. Eh, Creo que lo expliqué muy bien. Y bien, eso vendría a ser esta imagencita. ¿Tienen algunas dudas de esta imagen? Que no tiene nada de texto y lo expliqué todo. No se entendió todito, todito. Soy la motiña. Ya, entonces seguimos con este proceso de transcripción y traducción. Chicos, transcripción y traducción son el dogma central de la biología molecular. Entonces, acá lo voy a explicar poco a poco. Básicamente, acá podemos ver ADN, luego ARN y luego las proteínas. Entonces, transcripción
es el proceso de ADN a ARN, pero también se puede dar la transcripción inversa, lo cual es de ARN a ADN, ¿no? Y luego, una vez que tenemos la cadena de ARN, cuando se convierte a proteína es el proceso de la traducción, pero no hay traducción inversa, por si acaso, solo hay transcripción inversa. Y como tal, tanto el ADN como el ARN pueden hacer una replicación de sí mismos, más no la proteína, ¿no? Y eso vendría a ser el dogma central de la biología, que es la transcripción y la traducción. Y ahora les hablo del retrovirus, que no se lo mencionan tanto en su PPT, es una partecita, pero yo sí. A ver, chicos, el retrovirus, básicamente, voy a prender la luz, creo, que ya se hizo medio oscuro esto. A ver, segundo. Oh, shit, ya. Primero, el retrovirus son virus de ARN que contienen una enzima transcriptasa. Es una enzima transcriptasa inversa o retrotranscriptasa que hace una copia de ADN a partir de ARN. En ejemplo tenemos al VIH, que, por ejemplo, si les mencionan retrovirus y si les mencionan VIH, esa podría ser la respuesta más relacionada, ¿no? Y acá les voy a explicar, por ejemplo, lo que son los exones y los intrones. Y acá brevemente lo que es el genoma y proteoma, que seguramente ya lo han visto en biología. Chicos, a ver, voy a hacer zoom. Ah, ¿qué es esto? Ya, primero, chicos, los exones son regiones del ADN dentro de un gen, dentro de un gen que lo voy a definir ahorita que contienen la información para la producción de una proteína específica. Ahora, ¿cuál es su función? Son la parte codificante. ¿Cuál es la parte codificante del ADN? Los exones, ya que la secuencia de nucleótidos de las exones se utiliza para crear una proteína, como les menciono. ¿Y cuál es su procesamiento? Bien, los exones, chicos, se unen entre sí después de que los intrones se eliminen del ARN. Por lo tanto, los intrones se tienen que ir porque no aportan nada. Entonces, esto se da durante el proceso de empalme o de splicing. ¿Cuál es el proceso en el cual se eliminan los intrones y solo quedan exones? Splicing o empalme. Por ejemplo, un exón podría ser el primer fragmento de ARN mensajero que luego se traduce en la primera parte de la proteína. Y por otro lado, les mencioné los intrones. Los intrones son regiones no codificantes de ADN dentro de un gen. Si no codifica, no me sirve, por lo tanto, chao. Entonces, no tiene una función directa en la producción de proteínas, pero pueden tener funciones reguladoras en la expresión génica. Entonces, como les mencioné, se eliminan del ARN mensajero antes de que se traduzca en una proteína. Y un ejemplo podría ser una sección del ARN mensajero que no se traduce en una proteína, sino que se elimina antes de que la proteína se traduzca. Y ahora, hablando de genes y todo, acá les voy a explicar qué es un gen. Un gen es una región de ADN que codifica una proteína o una molécula de ARN. Un genoma, por lo tanto, vendría a ser la totalidad de la información genética de una célula o de un organismo. Y un proteoma son todas las proteínas producidas por este genoma, ¿no? Va de gen a genoma y a proteoma. Ya. Y ahora acá algo que es la epigenética. Uy, eso sí lo vi un poquito largo en su PPT, pero lo voy a explicar. Básicamente, la epigenética es el estudio de los cambios de la actividad de los genes que no involucran alteraciones en la secuencia del ADN, pero que afectan, chicos, que afectan cómo los genes se expresan. Entonces, dichos cambios pueden activar o desactivar genes y por lo tanto influir en el desarrollo, la fisiología, el comportamiento sin tener que modificar la estructura genética subyacente, ¿no? Entonces,
Los cambios epigenéticos pueden ser influenciados por factores externos como la dieta, el estrés, el ejercicio, también las toxinas y otros factores del estilo de vida que cada uno de nosotros llevamos, ¿no? Entonces, los mecanismos epigenéticos principales incluyen la metilación del ADN, si no estoy mal, la modificación de histonas y el ARN no codificante, que se lo voy a escribir acá porque no se lo he puesto. Con azul. Ya, como les mencionaba, los mecanismos epigenéticos tenemos acá en una partecita, la metilación del ADN. Metilación de ADN. Tenemos la modificación de histonas. Modificación de histonas. Y el último que les mencioné era el ARN no codificante. Y el ARN no codificante. Ya. Y bien, eso vendría a ser la epigenética, chicos, ¿no? Que vendría a ser el estudio de los cambios de la actividad de los genes que no involucran las alteraciones, morfológicas, ¿no? Ahora, les mencioné de los nucleótidos no nucleicos que tenemos al ATP y ahora lo voy a explicar un poquito más a fondo. Chicos, el ATP, es la principal moneda económica de las sociedades humanas. Acuérdense de eso, porque también, así como lo escuchan, fue pregunta de examen y fue súper regalado y hay gente que falló eso. Entonces, es por lo tanto la principal moneda energética de las células y les voy a explicar su estructura poco a poco. El ADN es conocido como adenosín trifosfato. Si le dicen trifosfato es porque tiene tres fosfatos, ¿no? ¿Y cómo está formado básicamente? Está formado por lo que vendría a ser una cadena de adenina, su ribosa, como podemos ver acá, que posee a su oxígeno en el carbono 2 y unas tres cadenas de fosfato. Entonces, adenina, ribosa y tres fosfatos que me da adenosina trifosfato, que es el ATP. Podemos tener el ADP, que es la adenosina difosfato con solo dos grupos fosfato y la monofosfato incluso, ¿no? Y así, básicamente. Ujú. Acá. Chicos, antes de las funciones del ADP, ¿tienen alguna duda hasta ahora? ¿O todo se entiende? Creo que se entiende. Ya, chicos. Gracias, Stacy. Y ahora, funciones del ATP en los vasos sanguíneos, que seguramente si, no sé si están llevando procedimientos básicos de la medicina, donde, bueno, PBM, ¿no? Para ser, o sea, más coloquiales. La vasoconstricción, la vasodilatación, la coagulación y la proliferación celular. Son las funciones del ATP en los vasos sanguíneos, que lo voy a explicar ahorita detalladamente cada uno. Ahora, chicos, si hablamos de la vasoconstricción, básicamente la activación de los receptores P2X, si no estoy mal, induce un aumento de la entrada de calcio a las células musculares lisas, lo que lleva a la contracción de los vasos y por lo tanto a la vasoconstricción. Recuerden, ¿cuál es el elemento relacionado con lo que es la contracción muscular? El calcio. Ahora, la vasodilatación, esto tiene tres o cuatro pasos si no estoy mal. A ver, primero, en la vasodilatación, chicos, que es básicamente cuando se abre el conducto de sangre, ¿no? Es básicamente el ATP se libera de las células endoteliales, células musculares lisas, vasculares y los glóbulos rojos en respuesta a la demanda metabólica o a la estimulación de receptores específicos. Entonces,
Luego, tiene una unión a receptores purinérgicos. Chicos, el ATP se une a los receptores purinérgicos, que es el P2X y el P2Y, presentes en la superficie de las células musculares lisas vasculares, lo que activa una cascada de señalización. Como que le llega al P2X o P2Y y de frente llega una catarata de señales, ¿no? Y ahora, acá es donde se da la liberación de óxido nítrico. La activación de los receptores purinérgicos, chicos, estimula la producción y liberación de óxido nítrico por células endoteliales. Y finalmente, el óxido nítrico es el que causa la relajación de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, lo que conduce a la vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo. Cuando hay una relajación, se tiende a abrir más y es una vasodilatación. Y cuando se contrae es cuando hay una constricción y por lo tanto se cierran, o bueno, se hacen más estrechos los conductos de sangre, ¿no? La coagulación, por su parte, chicos, en el lugar donde se ha producido una herida, el ATP vertido por las células dañadas se descomponen para producir adenosina difosfato, que es el ADP. Entonces, el ADP se une a receptores en las plaquetas, ojo, plaquetas, que se agregan para formar un coágulo sanguíneo que tapone la herida, ¿no? Y finalmente, la proliferación celular. Chicos, acá, tras una intervención quirúrgica, por ejemplo, para descartar no, descartar, digo, para desatascar una arteria obstruida, el ATP liberado por el tejido dañado se une a receptores de las células endoteliales, lo que da lugar a un nuevo estrechamiento de la arteria y por lo tanto hay una mayor proliferación celular. Proliferación celular es cuando su desarrollo, o sea, se da de una manera más acelerada y una mayor generación de células, ¿no? Y eso. Ahora, si hablamos de funciones generales, chicos, el ATP es el portador universal de energía. Aparte de ser la moneda de intercambio que les mencioné acá, que es la principal moneda energética de las células. Ahora, es el nexo de unión entre el catabolismo y el anabolismo, y este participa en casi todas las rutas metabólicas y funciones donde se requiere energía, ¿no? Y ahora, como tal, si es que hay una deficiencia de lo que es ATP o no hay tanta reacción por su parte, se da lo que es las enfermedades, que les voy a hablar poco a poco de cada una de ellas. Y comenzamos con la enfermedad relacionada con la obtención del ATP. Por ejemplo, tenemos niños con déficit de piruvato causado por mutaciones del gen piruvato carboxilasa. Tenemos, acá les menciono lo que es la deficiencia de la deshidrogenasa y la deficiencia de los complejos. Entonces, el primero, este es un trastorno metabólico implicado en la conversión del piruvato en oxalacetato, lo cual es un paso esencial en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, si no hay, se da la deficiencia de piruvato carboxilasa. El segundo, básicamente esta es una enzima importante en la obtención de, en la opción de, perdón, en la obtención de aminoácidos a partir del piruvato ATP. Y finalmente tenemos las deficiencias del complejo 1,5, que es la deficiencia en ciertas proteínas de la cadena respiratoria. Y esas son las enfermedades relacionadas. Ahora, ¿dónde está? Ya. Ahora, acá. Funciones de los nucleótidos no nucleicos, donde tenemos al ADP, al NAD, al FAT, etcétera. Primero, a ver, hay que saber que estos son portadores de la energía celular. Funcionan como coenzimas y como intermediarios de comunicación celular. Por lo tanto, son segundos mensajeros. Acuérdense, porque también hubo esa pregunta en mi examen. ¿Cuál es
El ATP o los nucleótidos no nucleicos son primeros mensajeros, segundos mensajeros, terceros, cuartos, y si no leías esas pequeñas cositas, no te acordabas. Ahora, primero, como les mencioné, los nucleótidos como portadores de energía tenemos al ATP, donde casi todas las células pueden producir ATP a partir del metabolismo de una variedad de moléculas orgánicas. Sin embargo, la fuente mayoritaria de ADP es perdón, de ATP es la glucosa, ¿ok? Es la glucosa. Cuidado, les mencionen lípido, es la proteína, es el ácido nucleico, no, es la glucosa. Ahora, nucleótido como enzimas. Acá, chicos, tenemos al NAT, al NAT fosfato, al FAT, al FMN, si no estoy mal, que actúan como transportadores de electrones en reacciones metabólicas de óxido-reducción. Tenemos a la coenzima A. Chicos, la coenzima A es la forma activa del ácido pantoténico, ¿no? Que ahí incluso lo he subrayado, y participa, ¿no? En las reacciones enzimáticas implicadas en la oxidación y síntesis de ácidos grasos. Ahora, los nucleótidos como intermediarios de la comunicación celular son la AMP ciclasa, si no estoy mal, y la CGMP, ¿no? Que creo que se los mencioné en las primeras diapositivas. Y ya solo falta bueno, dos diapositivas, chicos. Las mitocondriapatías. Bien, mitocondriapatías. A ver. Al momento en el cual nace un cigoto, que luego va a ser un embrión y luego va a ser un feto, se da por la unión de lo que es un espermatozoide con un óvulo. Ahora, en las mitocondriopatías, chicos, hay que saber que se da más que todo de origen materno. ¿Por qué? Tanto los espermatozoides como los óvulos poseen sus mitocondrias, ¿no? Pero las mitocondrias de los espermatozoides no llegan, ¿por qué? Porque estas se quedan en su cuello y solo llega a ingresar el contenido de la cabeza del espermatozoide. Por lo tanto, no existe un ADN mitocondrial paterno, solo tenemos mitocondrias maternas que va a estar almacenado en nuestra estructura celular, ¿no? Por lo tanto, las mutaciones presentes en el ADN materno pasan a la prole. ¿Y qué es la prole? La prole es el linaje, los hijos o la descendencia de alguien, ¿no? Y acá la mitocondria, como lo menciono acá, no dispone de sistemas eficientes de reparación. Ahora, el ADN mitocondrial tiene mayor susceptibilidad a sufrir mutaciones. Por lo tanto, mm, este podría estar menos protegido como se diría, ¿no? Básicamente. Y acá, el ADN mitocondrial está en la matriz mitocondrial, donde se produce gran cantidad de radicales libres como productos secundarios de la fosforilación oxidativa. Y en resumen, las mitocondriopatías se da por la herencia materna de las enfermedades mitocondriales. Y eso más que todo, ¿no? Y bien, chicos, eso vendría a ser todo por lo que es la sesión de hoy día. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos avanzado o de lo que expliqué? ¿O todo bien? Creo que todo bien, entonces pasamos con lo que es el post-test de la sesión de hoy día. Lo corregimos y vendría a ser todo, chicos. A ver. Mm, ya. A ver, recopilar respuestas, ya. Porque siempre que presento, tipo, no se acorta el... Ya bueno, así nomás. Se los paso al grupo de WhatsApp, chicos, y ya, pues. A ver.
No. Post test sesión, no sé. What? No se copió, a ver. Listo. Chicos, entonces es 6 y 10, lo resolvemos dentro de 2 minutos. Solo son 5 preguntitas y ya pues. Entonces, 6 y 12 lo corregimos, ¿ok? Ya. Ya, a ver, un segundo, un segundo. Mm, Ya. Entonces, a ver, pasamos con la corrección, chicos. Ya. Post-test de la semana 12. Ácidos nucleicos. Primero, chicos, la primera pregunta, ¿cuál es el enunciado incorrecto en relación a los ácidos nucleicos? Unidades monoméricas nucleótidos está bien. Moléculas constituidas por el CHOMP está bien. Tipos ADN y ARN está bien. Unidades monoméricas ácidos grasos, no. Esos son de los lípidos, que son la siguiente clase. Ahora, ¿cuál es una característica de la doble hélice? Acá, los pares de bases de adenina y timina por 3 enlaces de hidrógeno, no. Y guanina y citosina por 2 tampoco. Los esqueletos de 2-desoxirribosa fosfato de las dos hebras forman dos colas, no. Y acá, el emparejamiento de bases es siempre perpendicular, mucho menos. Y finalmente, lo que estaba en la diapositiva, y les expliqué que tienen una polaridad opuesta, chicos. Esa era la correcta. ¿Cuál de los siguientes tipos de ARN está correctamente relacionado? Acá, el último, que vendría a ser el ARN mensajero que lleva la información genética del núcleo al citoplasma, que es lo que les repetí unas 3 veces, creo. Y bien, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? No. Ahora, el gen es la región del ARN que codifica una proteína o una molécula de ADN. No, es totalmente lo contrario. El gen es región de ADN que luego va a codificar una proteína a partir de una molécula de ARN. ¿Cuál es la principal moneda energética de las células? El ATP. Que sí, fue pregunta del examen, chicos, así como lo ven. Y bien, eso vendría a ser todo por la sesión de hoy, chicos. Entonces, muchas gracias por estar presentes y si no hay alguna duda, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Voy a dejar de presentar. A ver. Entonces, creo que es todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Fíjense.